A finales de los 80, el punk y el glam rock predominaban dentro de la escena musical y la gente se empezaba a cansar. La estética se sentía tan artificial como pasada de moda, a lo que la generación X respondería con un movimiento cuyas principales características serían un sonido sucio, un sinsentido anárquico y el desgane ante un mundo sin futuro. Este movimiento se vería impulsado por una figura cuya tragedia se convertiría en el rostro de una generación. Bienvenidos a Discografiando. Escuchemos a Nirvana. Kurt Donald Cobain nació en Aberdeen, Washington, en febrero de 1967. Desde muy pequeño fue un chico muy creativo con una gran atracción por la música. Cuando apenas tenía 4 años aprendió de manera independiente a tocar las melodías de los Beatles en un piano, además de que adoraba juntar utensilios de cocina para pretender que tocaba la batería, como su tío Chuck Frydenberg, baterista de The Beachcombers. Su infancia parecía ser feliz, hasta que, a sus 8 años, sus padres se divorciaran. En un principio él y su hermana vivirían junto a su madre. Esto hasta que ella consigue una nueva pareja. Ante esto se mudaron con su padre, quien hizo lo mismo, no solo incluyendo en su hogar a su nueva pareja, sino también a sus hijos. De esta manera, Kurt dejó de ser el centro de atención de sus padres, lo que lo llevaría a refugiarse en la música. A sus 14 años, su tío Chuck le da a escoger como regalo de cumpleaños entre una guitarra y una bici. Kurt escogió la bici. Obvio no, escogió la guitarra. Le enseñó un par de acordes y tras ver su potencial, Chuck agendó clases de guitarra para Kurt con un maestro con el fin de que perfeccionara su técnica. La práctica se volvió obsesión, lo que llevaría a Kurt a bajar sus calificaciones. Ante la amenaza de su padre de cancelar sus clases de guitarra, Kurt decidió mudarse de regreso con su madre en Aberdeen. Y mientras estudiaba el 9º grado fue que Kurt se hizo amigo de Buzz Osborne, quien junto a su banda Melvins le enseñaría todo sobre el punk. Todo esto sería decisivo en la vida de Kurt, pues al encontrarse en momentos vulnerables dentro de su hogar, la visceralidad de lo que escuchaba lo llevó a encontrar su futuro en la música. Fue así que Kurt abandona la escuela y, en respuesta, su madre lo correría de su casa. Muchos ex compañeros de Kurt le permitieron dormir en su casa, pero fue un amigo de Buzz quien lo acogería en su sofá. Chris Anthony Novoselic nació en California en mayo del 65. Su familia se mudaría a Aberdeen en el 79 y en el 80 sus padres lo mandan a vivir a Croacia, de donde ellos eran originarios. Fue allá que tras conocer el rock en inglés y en croata, se interesó en el bajo como instrumento y especialmente en el punk. Al regresar a Aberdeen, su mejor amiga era la bocina con la que escuchaba música a todo volumen en su habitación. Kurt era amigo de Robert, hermano de Chris, quien originalmente lo invitó a dormir en su casa. Una tarde escuchó la música proveniente del piso de arriba y al preguntar, Robert señaló que provenía de la habitación de Chris. Esto lo llevó a acercarse y posteriormente a congeniar. Se dieron cuenta de que ambos eran fanáticos del rock y del punk, además de ser amigos en común de Buzz, pero especialmente ambos tocaban un instrumento. Durante el periodo en que Kurt se movía entre casas, fundó una banda con algunos de los miembros de Melvins, Fecal Matter. Ninguna formación llegó a nada serio, pero consiguió entender lo que quería para una banda. Fue así que el sello independiente Sub Pop se le acercó para proponerle grabar la canción que mejor tenía trabajada, Spank Through. Fue con esta canción con la que Kurt convenció a Chris de formar una banda junto a él. Desde el 86 el dueto pasó por varios nombres: Steve Woodies, Sellouts, Skid Row, Ben Capchu, Bliss y Ted Ed Fred. Así en el 88, Kurt decidió que el nombre definitivo de la banda sería Nirvana. A Kurt le agradaba el concepto, pues no buscaba algo grotesco como acostumbraban las bandas de punk, sino algo hermoso, algo agradable. Tras 2 bateristas, Bob McFadden y Aaron Buckhart, en el 88 grabarían su primer demo con Dale Crover, grabando 9 canciones y media que les servirían para darse a conocer en la radio local y para que Sub Pop los volviera a tomar en cuenta para grabar un sencillo oficialmente, no sin antes cambiar de baterista una vez más, Chad Channing. El primer sencillo que Nirvana grabaría con Sub Pop fue Love Boss. Lanzada en noviembre del 88. Es un cover del tema de Shocking Blue, originalmente interpretado en el 69. El lado B de este sencillo fue Big Cheese. Una semana después, tras notar la buena recepción que el sencillo tuvo en radio, la banda grabó junto al productor Jack Endino el resto del material, Bleach, siendo oficialmente lanzado en junio de 1989 y contando con 11 canciones además de Love Boss, aunque en la reedición del 92 añadieron Big Cheese y Downer.
Además de que Blue sería posteriormente lanzada como sencillo para promocionar el disco en Reino Unido. Esto como parte de un EP que incluía Love Buzz y 2 canciones no incluidas en Bleach, Being a Son y Stain. Además, quiero resaltar que Floyd the Barber Paper Cuts y Downer contienen la batería de Dale Grover, no la de Chad Channing, pues a Chris y a Kurt no les convencía la forma en la que Channing interpretaba, usando lo previamente grabado en los demos. Mis favoritas personales de este disco son Blue, About a Girl y Love Buzz. La influencia de Melvins y de Buzz Osborne es notoria dentro del sonido del disco, volviéndolo uno de los pioneros del grunge, con letras iracundas, sonidos sucios y ritmos frenéticos, pero manteniendo un estilo de punk rock con influencias del metal. Esto fue lo que los posicionó en la mira de la escena del rock rápidamente, haciendo que con el EP de Blue, Nirvana realizara una gira por Europa. Esta gira resultaría en un desastre para la banda, pues serían enviados junto a Tad, agrupación que también representaba a Soft Pop. No obstante, el sello no les otorgaría los fondos suficientes, teniendo que arreglárselas por sí mismos para conseguir comida y hospedaje. Esta situación empeoraba el ánimo de Kurt, finalmente colapsando durante su presentación en Roma. La presión llevaría a Kurt a consumir polvillo mágico para volar. Diosa blanca. ¿Inhalemos un muñeco? ¡Sí! Y junto a esto la gira sería cancelada. Al regresar a Seattle, Kurt y Chris obviamente buscarían un nuevo sello con el cual trabajar, no sin antes lanzar un último sencillo con Sub Pop, Silver. A consejo de Susan Miller, representante de Soundgarden, firmaría con DGC Records, propiedad de Universal Music. El sello exigiría a Kurt y Chris buscar un baterista oficial, por lo que el dueto realizaría castings, conociendo por recomendación de voz a Dave Grohl. Me encantaría hacer un apartado especial para hablar de su historia, pero ya hablaremos de eso en otro video. Soft Pop y la escena del grunge representaban una presión sobre la banda, al tener que mantener un sonido que ya empezaba a cansar a Kurt. Silver había marcado algo que a Kurt le gustaba, por lo que su nuevo sonido llevaría ese rumbo. A mediados del 90 se les uniría el productor Butch Vig y empezarían a grabar Nevermind. Así, el 10 de septiembre del 91, Smells Like Teen Spirit fue el primer sencillo. Su lado B fue Even in His Youth y Aneurism. Además de Drain You para Reino Unido. El 24 de septiembre fue publicado el material completo, y los sencillos posteriores a su publicación fueron Come As You Are, Lithium e In Bloom. Con On a Plane como sencillo promocional. Sé que el disco que le siguió a este suele ser el favorito de todos, pero para mí Nevermind es el mejor disco de Nirvana. Dave aportó una batería más melódica, además de que la intención del mismo Kurt era alejarse de aquella suciedad tan arraigada del grunge puro que Soft Pop representaba, creando un sonido menos explosivo, inspirado en bandas de rock alternativo como R.E.M. o Pixies. Mis canciones favoritas son In Bloom, Come As You Are
Lithium y Polly. Y seré honesto, a mí nunca me ha gustado Smells Like Teen Spirit, aunque entiendo el por qué es un tema tan popular. Claramente representa la estética de Nirvana. Desde su video podemos notar el estilo de anarquía, descontrol, desgane y sinsentido tan representativo de la banda, que al analizarlo me ha parecido demasiado interesante. Fue tras la publicación de Nevermind que Kurt conocería a Courtney Love. Ambos habían tenido vidas similares, con actitudes retraídas y padres despreocupados por ellos. Tras congeniar se enamorarían profundamente el uno del otro, lo que los llevaría a una espiral autodestructiva de la que Kurt no escaparía ni siquiera tras el anuncio del embarazo de Courtney. Su hija, Frances Bean Cobain, nacería en agosto del 92, y al poco tiempo de nacida sería separada de Kurt y Courtney tras un artículo de Vanity Fair en el que se afirmaba que Courtney había consumido estupefacientes durante el embarazo, lo que solo empeoraba el estado anímico de Kurt. Tras 7 meses, la pareja recuperó a la niña y trataron de mejorar su imagen posando para la revista Spin, pero el daño ya estaba hecho. Kurt admitía que los únicos momentos en los que sentía verdadera felicidad era junto a su hija. Aquella alegría de finalmente tener una familia estable lo inspiraría a componer I Hate Myself and I Want to Die. A principios del 93, Nirvana trabajaría junto al sello Touch and Go para grabar el álbum split Puss o The Guilt, junto a la banda de Jesus Lizard. Y posteriormente se encerrarían, no por voluntad propia, en Pachyderm Studio, Minnesota. Esto para grabar el nuevo LP, pasando por momentos tensos con DGC, que llevaron a Kurt a amenazar al sello con romper contratos y se entrometían en la producción del disco, pero cediendo a cambiar el título del material. Ahora el disco se llamaría Inútero, un título más creíble que surge de la inspiración de tener una hija. El productor elegido por Kurt para este trabajo fue Steve Albini, decisión basada en el agrado de Kurt por Surfer Rosa, The Pixies y Pod, de The Breeders, ambos discos producidos por él. Kurt sabía que si había alguien que respetaría sus decisiones de producción sería Albini, al punto en que el mismo Albini llegó a reconocer que se sentía más como un ingeniero de audio que como un productor. El plan para la grabación de las canciones era capturar el sonido ambiente de las habitaciones, esto mediante la colocación de múltiples micrófonos por todo el lugar. La banda culminó la grabación del disco en solo 6 días y se tomaron otros 5 para el proceso de mezcla. Fue así que Heart Shaped Box fue el primer sencillo del disco. Esto el 30 de agosto del 93. Su lado B fue Milk It, y Marigold. Inútero fue publicado el 21 de septiembre del 93, contando con 12 canciones en Estados Unidos y 13 de manera internacional. Y en diciembre, los sencillos post lanzamiento fueron All Apologies y Rape Me como sencillo doble, junto a Moist Vagina como lado B. A mi parecer, el sonido de este disco funciona como una mezcla de ese sonido agresivo con el que se dieron a conocer, junto con el toque armónico implementado en Nevermind. Kurt empezaba a perfeccionar su composición, teniendo claro cómo quería sonar. Podemos notar a Kurt con una actitud por momentos melosa, pero también explosiva, nostálgica, pero determinante. Además de que las decisiones de producción ya mencionadas beneficiaron el sonido del material. Por ejemplo, la batería en Very Ape y Tourette's fue grabada por separado en la cocina del estudio, rodeada por 30 micrófonos en todo el espacio para capturar la reverberación natural de la habitación. Mis canciones preferidas en este disco son Dumb, Heart Shaped Box, Rape Me, Penny Royalty
y All Apologies. Si bien In Utero no recibió el mismo reconocimiento que Nevermind, fue con el que Kurt se daría cuenta del éxito que estaban obteniendo como banda, algo que reafirmaría cuando Nirvana fueran invitados por MTV para realizar un concierto unplugged. No obstante, este éxito sería la perdición de Kurt. El éxito atraía dinero. El dinero ayudaba a Kurt a conseguir estupefacientes que Kurt encontraba como refugio ante el estrés de ser el líder de una banda de tal éxito. Era un círculo de sufrimiento. Además de dicho estrés y depresión, Kurt padecía de dolores abdominales y problemas digestivos que solamente empeoraban su estado anímico y físico. A principios del 94, Nirvana se embarcaría en una gira europea para promocionar In Utero. Durante su estancia en Roma, la noche del 3 de marzo, Kurt se autoinduciría una sobredosis de flunitrazepam con alcohol. A la mañana siguiente, Courtney lo encuentra inconsciente. Este evento llevó a que se cancelaran los siguientes conciertos. Pat Smear, quien durante esta gira fungió como guitarrista rítmico, ayudó a Kurt a internarse en el centro de recuperación Exodus, en California, esto con el fin de rehabilitarse. El 2 de abril, Kurt escapa del centro de rehabilitación y tras 6 días sin rastro de él, el 8 de abril, fue encontrado en su casa en Seattle, con un disparo de escopeta y rastros de Valium y otras sustancias en su sistema. Kurt Cobain se había quitado la vida el 5 de abril de 1994. El fallecimiento de Kurt llevó a que Nirvana se separara. Para Dave y Chris, lo natural habría sido formar un nuevo proyecto juntos, pero sabían lo incómodo que esto sería para los músicos que se les unieran, por lo que cada uno tomó rumbos distintos. Chris Novoselic creó las bandas Sweet 75 y Ice Adrift, pero especialmente se centró en el activismo político, haciendo frente a la censura, concientizando sobre la importancia del voto y creando su propio partido político de ideología centrista, Cascade Party of Washington. Por otro lado, Dave Grohl mantuvo su carrera en la música, pero de eso hablaremos en otra ocasión. El plan de Nirvana era publicar un último sencillo a principios de abril del 94, pero el fallecimiento de Kurt los llevó a cancelar esta decisión. A pesar de que las copias de este sencillo habían sido destruidas, algunas alcanzaron a ser previamente vendidas. Este sencillo era Penny Royalty. Su lado B fue I Hate Myself and I Want to Die. Posteriormente, en 2002 fue publicado el álbum recopilatorio Nirvana, en el que fue incluido el tema inédito You Know You're Right. Y en 2004 fue publicada la caja recopilatoria With the Lights Out, en el que pudimos escuchar los covers de Nirvana de canciones originalmente interpretadas por Lead Belly, como They Hung Him on a Cross, Grey Goose y Ain't It a Shame. Así como la última canción escrita por Kurt, Do Re Mi. Hay dos conciertos ideales para entender a Nirvana. Su concierto en el Estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, 1992. Es considerado el peor concierto de la banda. Algo hecho a propósito. Antes de que Nirvana subiera al escenario, como teloneras se encontraban Calamity Jane, banda originaria de Oregon. Durante su tiempo en el escenario, el público argentino las abucheó y arrojó cosas al escenario. Algunos incluso mostraban sus genitales para ahuyentarlas. ¿Qué onda? Esto molestó a Kurt al punto de negarse a salir a tocar, pero ya que se encontraban bajo contrato, Chris y Dave lo convencieron de salir y sabotear su propio concierto como respuesta a las actitudes de los argentinos. Cantó horrible, lleno de ira, desafinando a propósito, pretendiendo que no recordaba las letras, interpretaban los lados B de sus sencillos y canciones que sabían que el público no iba a reconocer. Pretendían que iban a tocar Smells Like Teen Spirit y de golpe cambiaban a otra canción. Por momentos hasta se ponen a jugar. Icónico. En mi opinión es representativo de lo que es Nirvana: rebeldía, protesta, sacarle el dedo medio a todo aquello con lo que no estás de acuerdo.
El otro concierto es su MTV Unplugged, grabado en Sony Music Studios en noviembre del 93. Es el MTV Unplugged. Para este conciertazo invitaron a la chelista Lori Goldstone y a Chris y Kurt Kirkwood de Meat Puppets, además de que fue la inclusión oficial de Pat Smear como guitarra rítmica para la banda. Interpretaron 6 covers y 8 canciones que la banda sabía que no eran tan populares entre el público, lo que en un principio creó conflicto con los productores de MTV, pero que en realidad fue la mejor decisión. Este es uno de mis conciertos favoritos de toda la vida, y las canciones que tocan aquí son mis favoritas de la banda. Siendo sincero, Nirvana nunca ha sido una de mis bandas favoritas. La agresividad armónica de sus melodías siempre me ha parecido un contraste bastante interesante, pero el sinsentido de sus letras es lo que más me alejaba. Aunque he aprendido a ver su música como un producto de su época, cuyo principal interés no son sus letras, sino el sentimiento que transmiten con su música, la ira, la apatía, la desilusión que creo que caracterizó a la generación X, en un movimiento de arte anárquico que marcó a los 90s a partir de lo que Nirvana creó. Si bien no fueron los creadores del grunge, fue gracias a ellos que este se popularizó, lo que llevaría a la posterior creación de los movimientos del rock que marcaron mediados de los 90s y principios de los 2000s. Su genialidad radica en su simpleza y emotividad. Nirvana son el sonido producido cuando las palabras ya no alcanzan para expresarse. Tras realizar este análisis he reafirmado algunas de las cosas que ya pensaba de Nirvana, pero también me ha llevado a que los temas que ya me gustaban de ellos me agraden aún más. El punto de mi canal suele ser ese: escuchar música más allá de los temas populares de una banda y generar un criterio propio sobre lo que realmente pensamos de ellas. Escuchen mucha música, consuman mucho arte, vuélvanse críticos. ¡Hasta luego!